Bienvenidos a Píldoras de Salud. El día de hoy veremos ITU y bacteriuria sintomática en gestantes. Como introducción, primero necesitamos revisar algunos conceptos de anatomía. Tenemos un esquema del sistema urinario tanto en una mujer como en un varón. Obviamente vamos a hablar el día de hoy de las infecciones que se dan en los distintos niveles. Por ejemplo, la uretritis. Cuando esta infección asciende a la vejiga va a ser una cistitis, y cuando ya llega al nivel renal estaríamos hablando de una pielonefritis. Ahora, es importante recordar que la uretra masculina cuenta con la extensión llamada uretra peniana. Este aditamento extra en la longitud de la uretra condiciona de que el hombre tenga una menor predisposición a las infecciones urinarias a diferencia de la mujer. Además de que la cercanía del meato urinario con la apertura del orificio anal conlleva una mayor contaminación por parte del sexo femenino. Por tanto, estos factores influyen en una mayor prevalencia de las infecciones urinarias en las mujeres, sobre todo si es que son mujeres gestantes, como veremos más adelante, debido a que en la gestación se produce una dilatación de estos conductos, además de los esfínteres que van a condicionar en la mayoría de los casos un reflujo vesicoureteral. Este reflujo vesicoureteral va a facilitar el ascenso de los microorganismos que van a su vez condicionar un factor de riesgo para infecciones urinarias más graves como son la pielonefritis. Ahora, continuemos. Aparte de ello, también sería importante revisar la incidencia. La bacteriuria sintomática tiene una incidencia de aproximadamente del 2 al 7%, y esta se da principalmente en el primer trimestre, mientras que la cistitis tiene una prevalencia de una incidencia del 1 al 2%, y tanto la cistitis como la pielonefritis son más prevalentes en el segundo y tercer trimestre. Si bien la incidencia disminuye, las complicaciones aumentan. Ahora, continuemos con los factores de riesgo. Obviamente uno de los factores de riesgo, como ya hemos mencionado, va a ser mujer, el estado de gestación, además de que si es que esta mujer tiene antecedentes de itus previas a la gestación, también se va a ver incrementado el riesgo de que desarrolle una ITU dentro de la gestación. Entre otros se encuentran la diabetes mellitus, la multiparidad, el bajo nivel socioeconómico. Ahora, estas infecciones también suelen presentar complicaciones. Entre las más frecuentes y las principalmente asociadas se han encontrado el parto prematuro y el bajo peso al nacer. Además de que obviamente estas condicionan otras complicaciones para el neonato. Dentro de la patogenia vemos que la principal vía es la vía ascendente por contaminación, como habíamos mencionado anteriormente. Y esto se condice con que el principal agente aislado es la bacteria E. coli, que es una enterobacteria, un bacilo gram negativo, que también se encuentra aislado en infecciones del tracto urinario en la población general. Continúa siendo el principal agente tanto en gestantes como en población en general. Ahora, continuemos. Hablemos específicamente de la bacteriuria sintomática. Para comenzar, ¿qué es la bacteriuria sintomática? Pues como su mismo nombre lo dice, es aquella contaminación del tracto urinario, obviamente principalmente bacteriana, sin manifestaciones clínicas, por eso es asintomática. Ahora, ¿cómo es que se presenta? Como es asintomática, usualmente no suele venir con presentación clínica. Por tanto, el diagnóstico se va a realizar básicamente por un cribado. Esto ya es establecido en las guías internacionales, debido a que aproximadamente el 30% de las bacteriurias asintomáticas que no son tratadas terminan produciendo una pielonefritis, y debido a las altas complicaciones que presentan la pielonefritis es que se realiza este cribado. El cribado se utiliza a través de un cultivo de orina que esencialmente debería de darse entre las 12 y 16 semanas, pero universalmente es aceptado que se haga en la primera consulta. En este cultivo tiene que dar como resultado una cuantificación de 10 a la 5 unidades formadoras de colonia. Si es que es igual o mayor a este resultado,
se puede iniciar con el tratamiento. Ojo que las guías internacionales recomiendan que sean 2 tomas, pero en forma práctica con una sola toma con un resultado mayor a 10.5 se puede iniciar. También hay otras guías que recomiendan, que mencionan de que también se puede realizar con un cultivo de 10 a la 3, no necesariamente 10 a la 5, pero en este caso tendría que ser a través de sondaje. Y como no se suele recomendar el sondaje por el riesgo de inducir más bien una infección, este criterio lo vamos a dejar un poco de lado. Una vez que ya sabemos cómo diagnosticar esta patología, vamos a ver qué hago. ¿Debemos de tratar esta patología? Pues generalmente la bacteriuria asintomática en la población en general no se debe de tratar, pero en el caso de ser una gestante, por los factores que ya hemos mencionado anteriormente, es que se debe de utilizar un tratamiento antibiótico. Además debemos de recordar de que el embarazo ya es de por sí un estado inmunosupresor, por tanto conlleva un mayor riesgo de infección. Por tanto, deberíamos de dar un manejo dando un tratamiento antibiótico. Este puede iniciarse de forma empírica una vez teniendo el resultado. Y el medicamento ideal recomendado internacionalmente es la fosfomicina, porque se da en una dosis única. Basta con una dosis de 3 gramos en una única vez para tratar esta bacteriuria asintomática. Después contamos con otros medicamentos como la nitrofurantoína y la amoxicilina. Es importante recordar que la nitrofurantoína no se debe de administrar en el tercer trimestre. Es una recomendación debido a que puede producir una anemia hemolítica por deficiencia de algunas enzimas. Obviamente en aquellos bebés que padezcan de esta deficiencia. Pero como prevención no se recomienda su administración en el tercer trimestre. La amoxicilina puede utilizarse y generalmente es lo que se utiliza en la práctica clínica. Ahora, los otros medicamentos como son la nitrofurantoína y la amoxicilina se dan por un periodo de 5 a 7 días en ciclos cortos. Generalmente mientras menos tiempo se dé este tratamiento antibiótico va a ser mejor debido al riesgo que existe de traspase por la membrana placentaria. Ahora, después de terminado el tratamiento antibiótico se hace un cultivo a una semana de finalizado este tratamiento para evidenciar que efectivamente se haya eliminado la bacteriuria. Terminando con bacteriuria, pasamos a hablar de la cistitis. La cistitis, como ya lo habíamos mencionado, es la infección de la vejiga. ¿Cómo se presenta? Vienen con síntomas clásicos de una infección urinaria de tipo bajo, es decir, disuria, polaquiuria y tenesmo vesical. La disuria presentada como la dificultad o el ardor dolor al momento de la micción, la polaquiuria un incremento en el número de veces en que se da la diuresis, y el tenesmo, que es aquella sensación de continuar la micción posteriormente a haber finalizado ya el vaciado de la vejiga. Ahora, asociado a esta clínica tiene que haber un cultivo al igual que en la bacteriuria asintomática, pero en este caso, como ya hay presencia de síntomas, el cultivo solamente necesita ser de 10 a la 3 unidades formadoras de colonias. Esencialmente, o mejor dicho, teóricamente, el valor que deberíamos de obtener sería 10 a las 2 unidades formadoras de colonia, pero debido a que la mayoría de los porque con este valor cuantitativo ya es suficiente para indicar de que estamos ante una infección, pero debido a que la mayoría de las pruebas de test que se utilizan en los laboratorios cuantifican solo cantidades mayores a 10 a la 3 unidades formadoras de colonias, que algunas guías establecen este valor como un criterio para establecer un diagnóstico de cistitis. Adicionalmente, en el examen de orina ya podemos darnos luces de que existe una infección con la presencia, por ejemplo, de nitritos, de observación de gérmenes y principalmente la presencia de piuria. Ahora continuamos. Entonces, ¿qué hacemos cuando ya hemos diagnosticado esta cistitis? Pues el manejo es el mismo que hacemos para la bacteriuria asintomática, es decir, idealmente con fosfomicina, y si no se cuenta con esta, con nitrofurantoína o amoxicilina. La nitrofurantoína se puede dar de 100 miligramos cada 12 horas por 5 a 7 días y la amoxicilina de 500 miligramos cada 8 horas por 5 a 7 días. Continuamos. Ahora, ¿qué pasa si la paciente vuelve a hacer cistitis? Si es que esta cistitis es repetida hasta en 3 oportunidades, ya estaríamos hablando de una cistitis recurrente. En este caso es ideal iniciar una antibiótico-terapia profiláctica, y esta se realiza con nitrofurantoína, que puede darse de 50, idealmente 100 microgramos cada 24 horas. Se suele tomar en las noches, y además de que
se ha evidenciado de que el principal factor de riesgo para una cistitis recurrente es el contagio a través de las relaciones sexuales por una pareja obviamente contaminada con alguna ITS. Por eso es que existen algunas propuestas que mencionan de que esta nitrofurantoína como profilaxis debería de realizarse postcoital, pero la más aceptada es aquella de toma diaria, cada 24 horas antes de acostarse. Como ya habíamos mencionado, la nitrofurantoína puede presentar algunos problemas en el tercer trimestre, por eso puede ser reemplazada por cefalexina de 500 miligramos en el mismo horario. Continuamos. Ahora pasemos finalmente a hablar sobre pielonefritis. Como ya habíamos dicho, esta es la infección del parénquima renal. ¿Cómo se presenta esta patología? Pues anteriormente las pacientes esta se presenta por consultorio, la bacteriuria asintomática presenta por consultorio y se hace por un cribado, obviamente en el control perinatal. La cistitis puede venir ya sea por consultorio externo o ya sea por el servicio de emergencia en algunos casos. Y la pielonefritis en la mayoría de los casos se presenta en la emergencia. Las pacientes ya vienen con clínica de una infección sistémica, ¿no? Presentan fiebre, presentan náuseas y vómitos, síntomas de malestar general, además de dolor lumbar o infracostal. Además de que pueden venir o no acompañadas de síntomas de cistitis, porque como hemos hablado, la patogenia puede ser ascendente. Al igual que en el caso anterior de la cistitis, para corroborar el diagnóstico se solicita un cultivo que tiene que expresar 10 a la 3 unidades formadoras de colonia, y también nos apoyamos para iniciar el tratamiento empírico en un examen de orina. Ahora, tanto en la pielonefritis como en la bacteriuria y en la cistitis se maneja la antibiótica terapia empírica, pero una vez de que el cultivo nos da el resultado del antibiograma, podríamos variar este tratamiento antibiótico. También existen algunos diagnósticos diferenciales que podemos tener en cuenta, como la corioamnionitis y el desprendimiento prematuro de placenta. Pues obviamente pueden confundir en un inicio, en su curso, pero luego ya la corioamnionitis se diferencia obviamente con los loquios fétidos y el antecedente de ruptura prematura en algunos casos, y el DPP con el sangrado vaginal. Continuamos. Ahora, ¿qué hacemos cuando ya hemos diagnosticado esta patología? Pues una vez que ya hemos diagnosticado esta patología, iniciamos el tratamiento antibiótico. Este tratamiento antibiótico empírico se puede dar tendríamos que analizar cada caso. Si en caso aún no se realiza no se ha producido una infección grave, quiere decir que hay estabilidad hemodinámica, se puede iniciar con ceftriaxona 1 gramo cada 24 horas. Es importante decir que esta terapia obviamente se va a dar por vía endovenosa y en un entorno hospitalario. Las otras patologías, como son la cistitis y la bacteriuria asintomática, suelen tratarse de manera ambulatoria, porque son tratamientos que se dan por vía oral. En el caso de que exista resistencia a la ceftriaxona, generalmente a los betalactámicos, ¿no? Resistencia a los betalactámicos, y que la infección produzca una inestabilidad hemodinámica, estaríamos hablando de una infección severa como tipo sepsis, se optaría por otro medicamento como puede ser la combinación de piperacilina tazobactam en el caso de que sea una infección grave, o meropenem en caso de que haya resistencia a los betalactámicos. Como sabemos, el meropenem continúa siendo un betalactámico, pertenece a esta familia, pero presenta un mejor perfil frente a las bacterias resistentes a betalactamasas, que presentan betalactamasas. Continuamos. Ahora, ¿qué sucede si es que hay trabajo de parto? Porque como hemos mencionado, una de las principales complicaciones que se dan en estas patologías son el parto prematuro. Por tanto, si es que hay trabajo de parto, habría que tener en cuenta la edad gestacional. Si es que existe una edad gestacional menor a 24 semanas, es decir, no se ha alcanzado la madurez pulmonar, existe la recomendación de iniciar una tocólisis, siempre y cuando obviamente no haya nada que lo contraindique y que la paciente se encuentre estable, para así permitir una correcta maduración pulmonar a través de la corticoterapia y luego dar paso al trabajo de parto de forma normal. Luego, si es que ya hay un trabajo de parto en una paciente que es mayor a las 34 semanas, lo ideal sería, existe la recomendación de que la paciente, para que inicie trabajo de parto, debería estar principalmente afebril. Por tanto, podría recomendarse la indicación de la tocólisis si es que la paciente se encuentra todavía febril. Sobre esto hay mucha discusión, pero no existen estudios que indiquen de que haya
se hayan presentado alguna complicación con la tocólisis en aquellas pacientes que se encuentran en periodo febril. Siempre y cuando obviamente no haya algo que lo contraindique o que las pacientes se encuentren con inestabilidad hemodinámica. Ahora, continuamos. Además, se puede optar por hacer profilaxis. Una vez que presenta un solo cuadro de pielonefritis, ya se debería de optar por administrar la profilaxis que anteriormente habíamos mencionado con 3 ocasiones de cistitis. Una sola de pielonefritis y 3 de cistitis. Además de que esta profilaxis antibiótica también se puede optar en aquellas pacientes que presentan habitualmente itus recurrentes previo al embarazo. También se podría optar por dar esta antibiótico profilaxis.